presidente del gobierno solo tiene dos desvelos: el Poder Judicial y el señor Puigdemont. Puigdemont, porque en realidad el verdadero presidente del gobierno es Puigdemont. Es que la Moncloa no existe, se llama Waterloo. Pero el otro tema es el judicial, porque es que los casos son cada vez mayores. Atentos a esta información que les anunciábamos desde hace unos minutos de Air Europa, exclusiva. Resulta que la adjudicación del rescate de Air Europa es presuntamente irregular. Y la razón es la siguiente. La orden ministerial establece que las empresas rescatadas estén libres de deudas con Hacienda. Y sabemos que tenía una deuda de 59 millones de euros, deuda viva, por lo tanto no podía acceder al rescate. Segundo, no se informó, ahí lo están viendo, no se informó a Bruselas por tratarse de una ayuda de más de 250 millones de euros, que sí, que se repartió en 240 y 235, pero hombre, un poco feo. Y tercero, aunque la ayuda se dio a Europa, Grupo Globalia, Europa Holding, finalmente todo el dinero fue a Europa Holding, que casualmente era una empresa de 3.000 euros de capital social que se había constituido un año antes. Un poco feo, ¿no? Vamos a ver los detalles, porque la exigencia de estar al corriente de Hacienda está publicada en el Boletín Oficial del Estado. Y lo que sabemos, porque hay sentencia judicial de la Audiencia Nacional, ahí lo están viendo, el Boletín Oficial del Estado, donde se exige estar al corriente de la agencia tributaria. Y sabemos que tenía una deuda de 59 millones porque hay una sentencia judicial firme. Y por lo tanto, no podía haber accedido. Pero es que además, la Comisión Europea estableció, porque estos eran fondos europeos de 10 millones de euros, de 1.000 millones, que esos fondos tenían que estar controlados por Bruselas, no solo comunicados, sino autorizados por la Comisión Europea si superaban los 250 millones de euros, ahí lo están viendo. Y no se comunicó a Bruselas, y menos se pidió permiso. ¿Qué se hizo? Trocear en dos paquetes, para que los 475 no aparecieran como tales. Pero 475 es más de 250. Deberían de haber pedido permiso. Y ahí están viendo la tercera historia. Y es que resulta que los pagos se realizaron a Air Europa Holding, cuando realmente a quien se concedió no fue solo a Holding, que es una empresa de 3.000 euros de capital social que se había constituido un año antes, sino a Grupo Globalia, que era la cabecera. Bueno, pues resulta que el dinero ahí aparece de manera rara. Sí se ha publicado que la SEPI había mostrado reticencias a ese dinero porque había habido un dividendo millonario de 53 millones de euros. Y decía, hombre, acaban de recibir un dividendo y pretenden que sean rescatados. Bueno, pues que además no podían ser rescatados porque tenían deudas con Hacienda. Esto es un escándalo, ¿no? Claro, vamos a ver. Yo, salvo el último extremo de los pagos, que es algo que no tengo constancia si esto es así o no, en principio hay que fiarse de la información, pero luego lo otro es que es evidente. Es que todos estos rescates tienen que ver con aquellas empresas que entraron en crisis, bueno, pues en aquello que se llamó la pandemia. Pero claro, es que la situación de Europa se arrastraba de antes, por lo tanto no podía ser objeto de esas ayudas, claro, de ese reflote. Y es que eso es sota caballo rey, 2 más 2 son 4, eso es indiscutible. Bien, como es indiscutible, porque esto es muy antiguo, ya incluso en la ley de contratación antigua que existía, es que hay una serie determinadas ayudas, determinados importes, unos concursos, unas subastas, ¿bien? Cuando se superan unos importes, bueno, pues deben ser intervenidas por unos u otros organismos. Claro. Y entonces, ¿qué se hacía para hacer la trampa? Fraccionarlo. Y esto llevan haciéndolo toda la vida, haces contratos menores que puedes adjudicar a dedo. Esto es tan evidente, porque es que es es casi coetáneo en el tiempo una ayuda y otra, es decir, que es que se ha fraccionado, Hombre, se ha fraccionado. Claro. Entonces es un fraude. Vamos. Para evitar el control de la Comisión Europea. Claro. Bueno, claro. pero eso podrían tratar de argumentarlo, pero, Lo primero, pero que tenían una deuda con Hacienda, eso es indiscutible. Claro, y lo del holding, pues en efecto, yo eso no tengo constancia, parece que es cierto, desde luego, pero es que eso es otra. Va usted a ayudar a todo y tal, y a un grupo tan fuerte como Air Europa, a una sociedad que se acaba a montar con 3.000 euros. Esto me recuerda que todos estos temas de Begoña y tal y cual, toda esta corrupción, empezó, por lo menos Asturias empezó con una querella en abril del año pasado, bien, contra Begoña Gómez por todo el tema de la Complutense, que empezaba con Bacalúa, que era una cosa que monta Air Europa para ayudar a Begoña, que es lo que sosteníamos nosotros, y hablábamos después del rescate de Air Europa. Todo se quedó ahí olvidado, y ha pasado un año y ahora de repente aflora por esto y por el informe
en el Tribunal Supremo referente a Ábalos, bueno, pues todos los informes tanto de la Audiencia Nacional como del Supremo, donde Hidalgo quiere el rescate de su empresa, Aldama no le consigue el rescate y dice él, que está grabado, está en un informe de la UCO, mira, pues ¿sabes lo que te digo? ¿Qué llamo a Begoña? ¿Llamas a Begoña aquí? Sí, y a los 10 días tienes el rescate. No, a los 5. Llama a Begoña y a los 5 días lo tienes solucionado. Claro, 475 millones de euros. Claro. Oye, que Begoña es el rey Midas. Claro, con el dinero de los españoles es muy fácil, ¿no? Es vergonzoso, claro, y estamos en... Muy bien, esto se ha dado de forma absolutamente irregular, pero no hay ningún mecanismo para que podamos... Sí, existe la justicia. Es que esto terminará con el juez Peinado, me imagino, ¿no? Eso espero, pero ya va a devolver a Europa el dinero, porque al final el asunto es... Debería, bueno, vamos a ver, porque es que aquí los repartos luego resulta que no vuelven. En primer lugar, bueno, la Audiencia Provincial, en una resolución de esta semana, ha venido a limitar la investigación de Peinado de Europa. Cuidado, que viene a decir que se aparecen cosas. Bueno, pues en que fin, lo alguien lo investigará, o el Supremo, o la Audiencia, bueno, o el 41. Esta información es nueva, o sea que supongo que obligará a hacer una investigación a fondo, a una instrucción judicial. Pero luego hay otro tema que yo quiero llamar la atención. Es verdad que los límites institucionales a todas estas corrupciones a veces son ineficaces. Por eso es tan importante la sociedad civil. Por eso, sinceramente, y no que venga yo aquí en nombre de Astuir, que vengo en nombre de Astuir. Bien, por eso es tan importante Astuir. ¿Por qué? Porque al final, cuando hay un grupo de personas valientes que denuncian estos hechos sin temor a las consecuencias, la inmensa mayoría de los españoles son hombres de bien y se dan cuenta y poco a poco van despertando. Y cuando llega un momento que estén todos despiertos, el gobierno ya no puede seguir pues como el trilero que pone ahí los 3 cubiletes y esconde el dado, que es lo que están haciendo. Pero cuando tienes a que todos los conservan alrededor de ese tramposo, todos están atentos y ya tienen los ojos abiertos, entonces ya no les haces trampa. Entonces la esperanza, creo yo, sinceramente, que es la sociedad, una sociedad organizada, no una sociedad caótica que se va ahí de cualquier manera. Entonces... Bueno, esta semana hemos conocido la noticia más relevante, es el procesamiento del hermano del presidente del gobierno. La juez ha abierto auto, ha imputado y va a estar procesado, es decir, va a tener que estar en el banquillo y va a tener que responder a las acusaciones de prevaricación y tráfico de influencias. Él, el presidente de la Diputación de Badajoz y también el que fuera su asesor de Moncloa, que le servía como de asesor particular. Lo pagábamos los españoles, pero era su asesor particular. Creo que es una noticia muy relevante porque coloca al hermanísimo en el foco. Alicia. Sí, pero realmente los responsables al final son los que le pusieron. O sea, quiero decir que lo mismo que el asesor. Al asesor le pagan y le dicen lo que tiene que hacer y él cobra, o sea, están poniendo a los pequeñitos. O sea, hombre, el hermano de Sánchez, naturalmente, qué cara, pero el tráfico de influencias lo hacen los que tienen las influencias. O sea, él ha sido un beneficiario. La jueza dice que el presidente del gobierno pudo influir en su nombramiento. Hombre, naturalmente, es que... Ya, pero si dice eso, es que entonces ya la responsabilidad del presidente. Por eso, claro, es que el tráfico de influencias de este señor no es... Él es un beneficiario de ese tráfico de influencias, claro, no el influyente. El influyente ya sabemos quién es. Claro, y luego también el presidente de la Diputación que se ha dimitido, sí. No, vamos, que se ha convertido en diputado, porque es el que se ha convertido en diputado por el artículo 33. Bueno, claro, es vergonzoso, sí. O sea, es absolutamente vergonzoso. Pero fijaos lo que ha pasado. Resulta que el tipo deja la Diputación para hacerse diputado, obliga a la diputada a dimitir a cambio de que le van a dar un puesto en la subdelegación, que no se lo han dado, lo han dejado con la brocha en la mano. Obligan a 4 tipos a renunciar, porque él estaba quinto en la lista para que pueda correr y acceder al acta, y consigue el acta de diputado, pero todavía no ha jurado la Constitución, por lo tanto hay dudas de si ya es diputado o no, y por lo tanto si está forado o no. Esa es una duda que ahora te preguntamos, Javier, pero quiero que escuchen al propio Gallardo, porque hace muy pocos meses en la cadena SER decía que nunca jamás haría lo que acaba de hacer, porque sería tanto como evidenciar que está buscando un burladero jurídico. De hecho, mire, mi compromiso es hacer oposición en la Asamblea de Extremadura y lo haré una vez que termine, entre otras cosas, este procedimiento. ¿Por qué? Porque yo no tengo que salir corriendo a una institución para aforarme, sino que prefiero previamente que quede cerrado y archivado este tema.
no quería salir corriendo para aforarse, pero ha salido corriendo para aforarse, con el argumento de ahora va a tener más capacidad de defensa. Vamos, básicamente que la jueza estaba prevaricando. Vamos a ver, este individuo de todas maneras es buena representación del PSOE, que dice una cosa y hace otra, porque su apellido es Gallardo y su actitud lo menos gallarda que puede ser, que es buscarse el refugio del amigo, porque si va al TSJ, yo no conozco a los magistrados del TSJ, pero evidentemente cuando hacen esta jugada para ir al TSJ es porque entienden que ahí van a tener refugio. Esa, vamos, una cuestión clave. Y después otra cuestión de quién es más responsable, si el que influye o no influye. Bueno, es que yo no sé si era Sor Inés de la Cruz, era una monja americana del siglo XVII que decía aquello de quién peca más, el que paga por pecar o el que peca por la paga. Bueno, pues aquí estamos, no sé quién peca más, pero todos pecan. Hombre, claro, que naturalmente que la hermana de Sánchez se dejaba querer, Hombre, no faltaba claro. más. Pero bueno, pero sí, siempre pero que puede, el otro está claro, ahí, quien influye es el eso otro. es, que son peoncillos pequeños. Y Claro. luego este señor, claro, yo estas cosas no sé porque no soy jurista, pero si ha delinquido antes de... Es que ahí hay un problema. Claro, no tiene No, por qué. no, porque el auto de procesamiento se produce un día después de coger el acta. Para mí la duda es Pues si si, no- el si no coger lo ha- el acta es suficiente o tiene que jurar. Tiene Ese que es el jurar. debate. Es más, Teóricamente que, uno es diputado cuando jura. hay dudas jurídicas que yo no quiero resolver porque cuando se produzca el caso de que él alegue que va al TSJ, las acusaciones conjuntas, pues recurriremos a aquello, nos opondremos, bien, pero yo reconozco que hay dudas jurídicas ahí para algunos juristas que en el momento en que se produzca el aforamiento, sea el que fuere, es decir, incluso cuando está señalado el juicio el día anterior, bien, en ese momento todo el procedimiento se tiene que llevar al órgano donde está el aforado, en este caso ¿Todo el Tribunal Superior de procedimiento Justicia. o solo su caso? Todo, claro, porque esto hay conexidad, porque claro, es que, por ejemplo, la prevaricación, ¿en qué consiste? Y el tráfico de influencias, en que Gallardo, que es el jefe de la Diputación, es quien firma los contratos. Ya, luego toda la Entonces causa, no se puede separar. Toda la causa la perdería la juez y llegaría al Tribunal Claro, Superior. yo sostengo, sinceramente, Si mi es, que se postura- acepta, si es que se acepta que está forado. Exacto, si es que se acepta. Y yo sostengo que, vamos a ver, no, yo lo sostengo con una serie de argumentos. ¿El aforamiento cuándo surge? El aforamiento surge, bueno, pues en la época de la cristiandad, cuando las cortes limitaban el poder del rey, pero la justicia se impartía en nombre del rey. Entonces, para evitar que el rey ordenara detener y enjuiciar a alguien para que no asistiera a las cortes y así poder ganar alguna votación de algún impuesto que quisiera aprobar, porque entonces, en aquellos tristes años de la Edad Media, para subir los impuestos o crear impuestos, había que contar con el voto de los obligados al pago, no como ahora, que cogen los diputados, votan y hacen lo que quieren. Bien, entonces surge con ese sentido, que no se retenga un diputado, bien, en esas condiciones. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Pasan dos cosas. Primero, que la instrucción, que es el órgano que debe averiguar si hay indicios de delito, ya se ha terminado, con lo cual en principio no va a ser un procedimiento que se organice sorpresivamente para arrestar a un diputado de su acción política, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que es que actualmente en España existe el suplicatorio, es decir, que cuando tienes que juzgar a un político que está aforado, tienen que consentir sus compañeros votando. Entonces ya tiene la garantía de que el rey, que ya no se imparte nada en nombre del rey, no va a sacar ese diputado de circulación para evitar una votación. Entonces no tiene ningún sentido todo este sistema. Claro, lógicamente, habiendo dudas jurídicas, yo entiendo, no lo sé, porque aquí estamos unificados y además estamos unificados bajo el letrado de manos limpias, el letrado del procurador. Nos tendremos que poner de acuerdo las acusaciones y si no nos ponemos de acuerdo, él como el representante de todos tendrá que decidir qué criterio seguimos. Marchena dice en las entrevistas que está dando por su libro que hay un exceso de aforamiento y que hay una voluntad de impunidad. ¿No? Claramente, claramente, pero teóricamente uno es diputado cuando jura el cargo, porque, por ejemplo, se supone, tú haces unas elecciones, hay una lista y esos no son diputados, son diputados los que juran el cargo, porque hay alguno que se retira, Por otro eso, que no sé como qué. no ha jurado la Constitución, a lo mejor no lo es. No lo Técnicamente es. no lo si es. realmente ha salido antes, técnicamente no. Lo que pasa es que como ahora estamos viendo cómo se pasan todo por el forro de sus caprichos... Es que pues, ¿quién va a decidir eso? Porque si hay conflicto, el superior es el TSJ. Lo va a decidir el TSJ si debe ser aforado o no cuando él quiere aforarse porque entiende que el TSJ es amigo. Es decir, a lo mejor va a resolver como argumento de última Pero a lo autoridad mejor el el TSJ. TSJ no quiere complicarse la vida.
Vamos a ver, él se ha dado este paso. Él cree que el TSJ, él cree, Claro, no sabe. Exacto. Cree. Yo no conozco al TSJ. Él cree que el TSJ a él le da más garantías, Claro, pero el TSJ puede perfectamente decir, yo no quiero este marrón. Claro, eso puede ser. A mí, de luego, ni me han presentado al TSJ ni he cenado con los TSJ. Entonces, no sé, Gallardo parece que va muy convencido, porque cuando ha hecho esta jugada, que encima... Vamos a ver, si él entiende que es un órgano amigo, lo podía haber hecho hace meses. Sí. No lo dejes en último momento, ¿por qué? Porque imaginemos que es un órgano amigo, e imaginemos que al final le juzga, e imaginemos que al final le absuelve. Entonces ya todo el mundo va a decir, este ha sido absuelto por ser amigo. Claro. Haberlo hecho cuando veías que el asunto iba para adelante, se hubiera llevado toda la instrucción a ese supuesto órgano amigo Pero él pensaba, y te lo hubiera archivado. Pero Javier, es que él pensaba que la juez era tan manipulable como la diputada a la que le han echado. Claro. Han dicho, tú fuera. Y entonces ha cogido y se ha ido. Tú no te preocupes que te vamos a dar un La puesto en juez y Asamblea. las acusaciones. Y las Sí, acusaciones, sí, claro. sí, pero es que la diputada que ha renunciado a su cargo a cambio de una promesa en el puesto de la subdelegación de gobierno se ha quedado con la brocha en la mano. ¿Pero por qué? Porque el Partido Socialista opera como un solo hombre. Usted, váyase que le vamos a dar una compensación. Ustedes 4 renuncian ahora mismo y renuncian. Que sí. O sea que la disciplina del Partido Socialista es espectacular. Entonces, ¿qué pasaba? Que Gallardo probablemente pensó, oye, pues nada, le decimos a la jueza que aquí paz y después gloria y ya está. Y claro, no funciona así. Claro, recordemos que una de las testigos que acudió de las últimas declaraciones fue una de las que se presentó precisamente a la entrevista donde se le da el primer puesto a Sánchez, a David Sánchez. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que ya sabía ella, que el puesto estaba adjudicado, pero sobre todo que ahí salió en el juicio, en la instrucción, que había denunciado los hechos a la Fiscalía. Y la Fiscalía conocía esa denuncia, porque cuando le toca el turno de interrogar a la Fiscalía, le dice a la otra, no, fue una tal fiscal fulanita de tal. Y dice, sí, soy yo. Y tenía ella, la fiscal, tenía ahí la queja. ¿Por qué no la tramitó? Claro. Y una que hemos conocido porque fue a declarar esta señora. ¿Cuántas quejas pudo haber o denuncias a Fiscalía que no sabemos que llegaron ahí y quedaron durmiendo el sueño de los justos? ¿Y qué responsabilidad tiene la fiscal que coge una queja y la mete en el cajón? Ninguno, porque como los fiscales ni prevarican, por desgracia, en España, los únicos personajes que no pueden cometer ningún delito son los fiscales. Los fiscales no cometen prevaricación administrativa porque no realizan funciones administrativas, pero tampoco prevaricación judicial porque no tienen capacidad de decisión. Yo hace muchísimos años presenté en el Supremo por un tema de que dejaron una etarra libertad porque la Fiscalía en la época de Zapatero, 2004, 2005, 2006, por aquella época debió ser, bien, presenté en nombre del Centro Jurídico Tomás Moro y, claro, una querella contra el fiscal de turno y el Supremo me resolvió claramente, no, es que los fiscales no pueden prevaricar, con lo cual, porque es que además el estatuto del Ministerio Fiscal... Son seres angelicales, sí, no pueden pecar. Tienen un principio los estatutos del Ministerio Fiscal, que ellos se rigen por el criterio de legalidad y de oportunidad jurídica. Si ellos lo ven oportuno, pues Ya. yo no acuso. Ya. Bueno, eso es lo que ha ocurrido en Badajoz, que ha sido espectacular, pero esta semana ha habido mucho run con el asunto de Santos Cerdán, porque hay muchas informaciones que apuntan a que la UCO estaría a punto de publicar un informe o de emitir un informe con las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de obras. Santos Cerdán, el secretario de Organización del Partido Socialista, ya se ha adelantado y en un canutazo en el Congreso de los Diputados anuncia que él, como todos los diputados, se preocupaba por las obras de su jurisdicción, que era Navarra. Pero es que ya sabemos que había una adjudicación por las obras de Verate de 76 millones de euros, donde al parecer él estuvo muy involucrado. ¿Crees, Alicia, que Santos Cerdán va a ser tocado? Porque salen muchas informaciones, pero nunca se concreta. Yo creo que sí, o sea, va a ir saliendo porque hay mucho, o sea, empezamos con la punta del iceberg, aquello de que si Begoña, que si el software, que si no era catedrática y daba, en fin, todas esas cosas, y ha ido saliendo, y estoy convencida de que Santos Cerdán tiene muchísimo, y acabará saliendo, yo desde luego sí. Pues claro. Entonces, fijaos que todos los que estaban en el clan del Pello, es decir, en la travesía del desierto que hizo Sánchez, donde estaba Coldo, Ábalos, Santos Cerdán y él mismo, el propio Cambio de Colchones, todos tienen casos judiciales, un horizonte penal espectacular. Y otro más, el que conducía, Corbillo, vamos, en hidrocarburos, que se llevan en el juzgado central de instrucción número 5, que hay la acusación unificada. ¿Qué es el testaferro de quién? Claro,
yo entiendo que de Sánchez, pero Corbillo estaba en ese coche. Y Corbillo, los hermanos Corbillo están en la compra del piso, del chalet, que luego se le da el uso a Ábalos, eso está ahí. Sí. Entonces vamos a pedir la imputación. ¿Y por qué se habla tan poco de los Corbillo? Claro, es que ese es el Cuando en secreto. realidad es la madre del cordero. Porque me da la estando ahí sensación. no se hablan de ellos, como el tema de Cerdán. Yo estoy convencido que de Cerdán va a salir el informe ahora, y que existe un informe de la UCO, y que es contundente. Ahora, yo estoy en todas, los TVR están todas esas causas, y llevamos con el informe de Cerdán, sale mañana. No, ya es definitivo, sale mañana, Es que no a lo- sale. es que a Yo lo mejor- no sé si pasa algo. Es que a lo porque- mejor no es un informe de la UCO, a lo mejor es un informe del propio Ábalos. Porque Ábalos da la sensación de que ahora sí que está tirando la manta. Sí, pero no, la UCO lo ha investigado. La UCO, porque todo esto, claro, todo esto, yo lo recuerdo porque yo estaba como espectador. Esto empieza, todos estos ruidos empiezan cuando Aldama está en prisión y solicita declarar. Está en prisión porque le manda a prisión el Juzgado Central de Instrucción número 5, pero solicita declarar voluntariamente en el Juzgado de Instrucción número 2. Bien, y que lleva el caso Koldo. Y entonces allí en su declaración, que vimos el resto de los abogados de las acusaciones, lo vimos desde un televisor porque estábamos en una planta por encima, bueno, entonces él de repente suelta, no, es que aquí hubo un problema con Cerdán por el cupo vasco. Cupo Navarro. Exacto. Y lo que vino a decir, así, muy leve, muy por encima, que ellos se metieron en un tema, en una obra, y que Cerdán llamó la atención diciendo que esto pertenece a mi cupo, y entonces para compensarle pues la tristeza de perder esa obra le dieron 15.000 euros, que no recuerdo ya, no me acuerdo si eran 10.000, 15.000. Y así es como empezó esa frase, y entonces todos los que estábamos ahí, o por lo menos los que estábamos más atentos, dijimos, el cupo, aquí va a haber ¿Eso qué es? reparto territorial de financiación del PSOE o de miembros del PSOE. Claro. Y así empezó muy ligero, y es cuando la UCO, cuando empieza a investigar, y lleva meses investigando, porque estas declaraciones pues debieron ser, ya no recuerdo, en octubre, en noviembre del año pasado. Y claro, yo todas esas cosas las he vivido en primera, he tenido la dicha, gracias a ser el abogado de Asturias, que las he vivido en primera persona. Que yo estaba ahí, yo podré decir a mis nietos, si tengo nietos, porque tal como está el asunto de que en España ya no hay natalidad ninguna, pues nunca se sabe. Pero si no, adoptaré nietos por ahí, le podré contar la aventurilla de que ahí estuve. Sí, es alucinante. Bueno, y llamativo también que Santos Cerdán se adelante a la publicación del presunto informe de la UCO para decir que no, que él pregunta por las obras como todos los diputados. Hombre, yo creo que todos los diputados no preguntan por obras, me da la sensación, ¿no? Y además, ¿qué pasa? Que la preocupación de los diputados son las obras, no son los ciudadanos, no son los estudiantes, los que hacen un doctorado, los enfermos en los hospitales, no. La preocupación de los diputados, de todos los diputados según Santos Cerdán, son las obras. Y no las obras de cuando uno es diputado nacional, las obras de su comunidad autónoma o de su ciudad quedan en manos de los de su comunidad autónoma o su alcalde o alcaldesa, es decir, un diputado no pinta nada en esas historias, es un tema nacional, yo es que no... Pero es que además es verdad que alguna pregunta ha hecho, es verdad. Pero No, ahora. La ha hecho ahora. Ha sido posterior a que la ha hecho ahora para disimular. Claro, cuando Aldama saca ese tema, él es cuando empieza a hacer preguntas. No, ahora, después, esta semana es cuando... Por eso, cuando se ha empezado a oír el ruido, no de Aldama, sí es verdad, el ruido del informe de la UCO. Claro. Porque es verdad que en algún caso, porque ha habido cosas, construcciones de carreteras, tal. Bueno, pero preguntas parlamentarias, pero no adjudicar dineros ni cosas pero cuando parecida. se empieza a Vamos hablar ver. del informe de la UCO, cuando empieza a preguntar, hombre, es que usted es sospechoso, ¿qué hace usted preguntando de obras que me está contando? Claro. Es que son tan burdos. De todas maneras, esto es como lo de la retirada de la lona. Demuestran lo nerviosísimo que está el PSOE porque ha perdido el relato. Total. Y ha perdido algo. Decía Napoleón que quien pierde la iniciativa pierde la guerra. El PSOE ya ha perdido la iniciativa, ahora está a defenderse de lo que sale por ahí. Ya no es como antes, que él sacaba su globo sonda. Está a tapar agujeros, porque cada día tiene un escándalo, y a ver cómo lo consigue solventar, y a ver cómo pasa este cáliz tal, y así una tras otra. Por eso creo que Feijóo lo resumía muy bien. Aquí solo tiene dos preocupaciones, que son la justicia y Puigdemont. Mentira, ahí se equivoca Feijóo. Tiene tres. La primera es él mismo, Sánchez. La segunda, los tribunales, y la tercera, Puigdemont. Que él es un problema para sí mismo. No, claro, él es un problema. Sánchez hoy en día es un problema para sí mismo. Él y su entorno. Bueno, sí. él yo creo que le está tratando de sobrevivir como puede y está tapando... Ese es el problema, la supervivencia, pues la eso. supervivencia de Pero él. como se dedica a la supervivencia, no se dedica a gobernar. Pues oiga, váyase a su casa y solucione sus problemas.
pero no nos metan en un agujero, porque es que el fango, aquí sí que hay fango, en el que está metiendo a España, es absolutamente espectacular. Vamos a recordar lo que decía Feijóo. El presidente del gobierno solo tiene dos desvelos: el Poder Judicial y el señor Puigdemont. Claro, porque es que Puigdemont marca la pauta, ese sí que marca la pauta, ese sí que marca la agenda y le marca las líneas rojas. Y es que el presidente se va a despachar o manda a despachar a Puigdemont, a Waterloo, que es un escándalo espectacular. Cerdán, además. Cerdán, exacto. Bueno, y luego está el tema de la justicia. Claro, es que esta semana el juez Marchena ha publicado un informe alertando sobre los riesgos que tiene la intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial y la violencia que se está produciendo sobre la independencia del Poder Judicial, que es una cosa de una gravedad extrema porque nos jugamos el Estado de Derecho. Por eso, Cayetana lanza la siguiente pregunta. Mi pregunta es, ¿qué cree que está pasando en España para que un magistrado del Tribunal Supremo, respetado, riguroso, prudente, sienta la urgencia de publicar un libro que se titula La justicia amenazada? Muy buena pregunta que, por supuesto, no tuvo respuestas porque Bolaño no responde absolutamente nada. Simplemente se dedica desde el Ministerio de Justicia a atacar a los jueces, que eso es de una gravedad increíble. Bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Bueno, pues el diputado Díaz Pache lo resume perfectamente. Es que los casos de corrupción ya no se soportan más. La cultura socialista es la cultura de la corrupción, del enchufe y de la juerga con dinero público, porque no hay nada más sanchista que un plato vacío, que un gran apagón, que las instituciones colonizadas, que una furgoneta con prostitutas y que un grupo parlamentario que les aplaude, por supuesto. Es la cultura de la carcoma, del acoso y de la lealtad perruna. Nunca mejor dicho. Claro, porque aquí lo lamentable no es que haya casos de corrupción y unos problemas de gestión increíbles, trenes que no llegan, apagones, etcétera, etcétera, sino que el grupo parlamentario aplaude como focos. Esto es increíble, es que no hay un digno en el Partido Socialista. No, porque no salen en la foto. ¿Por qué se han quitado los de Badajoz? Pues porque les habrán prometido volver a ir en listas y más adelante. Ya, pero a mí lo que siempre me sorprende es cómo es posible que no haya un digno. Aquí, esta semana hemos conocido un digno. Se mete Eso un es digno, sencillo. se mete un digno al partido. Yo lo Banco de comprendo, España. porque son socialistas. Claro, Si no, no serían exactamente, socialistas. Si se fueran mete dignos, no estarían en eso. Eso es. Se mete un Esa es digno la al Partido picardía. Socialista, se mete para sacar lo que pueda, no Pero tienen alguien dignidad habrá en el ninguna. Partido Socialista, digo yo, que crean aquello de la justicia social, etcétera, etcétera, ¿no? Digo ¿Qué yo. va? ¿Qué va? Ya, pero eso no llegan arriba, eso se quedan como militantes de base Sí, y los tienen para pagar sí, carteles. diciendo- Los socialistas diciendo- pagan carteles sí. en los procesos Sí, y diciendo electorales. que y están en la que mesa. los obreros tienen que votar al PSOE, Todo. los que se creen esas bobadas, Eso. pero Pero más triste es, sí, la verdad que ha sido una semana de tanto follón judicial y con el tema de las lonas y las no lonas, pero es que, si no recuerdo mal, el viernes han aprobado que se pueda al final entrar en la judicatura sin oposición. Bien, con simplemente tener Sí, claro, 5 claro, años que por lo que están, que o sea, trinan. ya llevaban tiempo con el tema y bueno, y yo no sé si al final va a haber huelga o no de decían fiscales, que jueces. sí, que empezaban con los Ya paros. veremos, pero Sí, han anunciado que va a haber huelga. Claro. De Sí, todas porque maneras, es de una gravedad tremenda, porque no es que los jueces sustitutos, se denigran a los jueces sustitutos, es que se quiere colocar jueces a modo. claro, a los colegas, claro. Estómagos agradecidos, y eso es muy Hombre. peligroso. Claro, ya, pero eso lo han estado haciendo, es la última, yo creo, fase que les quedaba por colonizar, porque han ido poniendo en todas partes. En el funcionariado han hecho Claro. puertas de atrás en cantidad de cosas. Que yo el tema de Puigdemont, yo es que sigo sin verlo claro. Vamos a ver, Sánchez no necesita a Puigdemont. Sánchez ya está en el poder, no piensa sacar presupuestos, no necesita que le voten nada, saca decretos, leyes y ya arreglado. Puigdemont sabe cosas que Sánchez tiene que callarle, porque otra cosa no puede ser. O sea, lo normal sería lo que le importan los de Sumar o los de... Es decir, ¿qué problema hay con Puigdemont? No lo necesita. Entonces, lo que nos interesa a todos es que Puigdemont se harte de... Claro, y están venga a hacer todas estas cosas para que Puigdemont... El problema de Puigdemont es que, aunque se harte, sabe perfectamente que Sánchez es un chollo, que lo Bueno, está sacando todo. Pero va a llegar un momento, si Sánchez no le da todo lo que pide, en el que a lo mejor empieza a sacar. A No nosotros le da nos todo lo que interesa... pide, pero le da muchísimo más de lo que le daría sí, cualquiera. pero Sánchez, Ya. una vez que es elegido presidente por Ya el voto está, de la claro, mayoría, no le debe nada a ya no nadie tendría durante 4 ya años. nada. Claro. Ya Claro, le porque importa no creo que Puigdemont su aspiración tres sea presentarse a pimientos. otras No, elecciones. claro, bueno, ¿De o Sánchez? sí, pero Claro, no, Se pero no está presentará, pensando pero en eso. No ¿Qué, va qué? a salir. Pero- ¿por qué ya, no? pero no está pensando en eso. ¿Por qué no? Con Bueno, los él es pucherazos muy que hace, amigo. sí, Hombre, sí, claro que sale. pretende... Hombre, claro que sí.
Pues No sé, eso... yo soy católico y necesito... La esperanza es una virtud fundamental. Ah, sí. Algún día antes de morirme Pero- espero que Sánchez no esté. Ah, eso sí, pero... Pero a lo mejor tardamos 16 años, Ah, sí. claro, hombre, claro, exacto. O 40, exacto. vamos a ver. Claro. Entonces, él se va a presentar seguro y tiene ganas seguro. Y va a hacer todo lo posible para salir. Todo Pero es todo, legal e ilegal, todo. Es que cuando salga deja de estar aforado y deja de tener a los jueces a su cargo Claro, y ese deja es de el tener tema. al fiscal Es que no es que haga cubriéndole las mucho frío, espaldas. es que el horizonte penal es muy negro. Por eso digo que cuando decía Feijóo, porque Feijóo decía que le desvelan dos cosas al presidente. Sí. La justicia y Puigdemont. Por eso le desvela una tercera cosa, que es la primera, que es el mismo, su propia seguridad. Eso es lo que le desvela, lo que le hace perder el sueño a Sánchez, Sí, es sí. el mismo, su protección y la de claro. su familia. Sí, porque Claro. Por nosotros eso no decía yo sabemos. que se equivoca Feijóo, no eran dos motivos de desvelo. Son Nosotros tres. no sabemos todo, Pues a ver pero si él le sí dan- sabe todo. a ver si O le sea, dan- él sabe todo lo que Él no sabe todos sabemos. los parientes, incluido el cuñado. A ver si Que le ahora ya ha sí, salido el cuñado. cuñadísimo también ha salido. A ver si le dan la Claro. nacionalidad Él dominicana lo y ya se sabe, va lo ahí sabe. y está en el resort tranquilamente, ¿no? Y nos deja un poco O la tranquilos. venezolana, cualquiera. Bueno, le preguntan o se pregunta a Pachi López a sí mismo qué hemos hecho nosotros para merecer tanto castigo. ¿Por qué nos odian tanto? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho para ser considerado el enemigo a batir por cualquier medio? ¿Qué hemos hecho? Pues hombre, si empezamos no acabamos. Es que ¿qué hemos hecho? Más bien, ¿qué es lo que no han hecho? Si es que es espectacular. Lo único que no han hecho ha sido trabajar. Lo único que no han hecho ha sido gobernar. ¿Qué es lo que sí han hecho? Meter la mano en la caja una vez y otra. Es que los casos de corrupción son espectaculares. Y claro, por eso el tren se cae, por eso le roban el cable y no se enteran, por eso se produce un apagón porque quieren presumir de ser los más verdes del mundo mundial. Hombre, todo menos trabajar. Pónganse a trabajar, que tampoco es tan difícil. Y porque hay españoles que quieren trabajar, necesitan liderazgo y dejen de meter la mano en la caja, porque aquí empiezan a aparecer escándalos uno sobre otro y la justicia está investigando y claro que van a salir cosas y esto no se acaba quitando una lona, porque los periódicos siguen existiendo, las redes sociales siguen existiendo, la libertad de expresión va a seguir existiendo, los españoles vamos a seguir hablando. Entonces, ¿hay odio? Pues claro que no, lo que hay es crítica legítima, se llama democracia. Que lo que me llamé la atención a mí es el desparpajo que tienen estos tíos. Y ¿yo qué he hecho? Encima haciéndose la víctima, pero oiga, que tiene un espectáculo de corrupción absolutamente espectacular. Están acostumbrados a que nada les pase factura. A mí el Felipe González pontificando cuando tenía que estar debajo de una piedra. Exacto. Vamos a ver, o sea, escondido, quiero decir, debajo de una piedra. Son unos barrotes estos, también. sí, o detrás de unos barrotes. Pues estos tíos se han encontrado con que se hacen las víctimas, pero si había que oír, me estaba acordando ahora de Ábalos cuando todavía no se sabía nada, diciendo, por Dios, que él era, pues como me dicen eso. La Virgen con lo de que soy Lourdes yo, casi, ¿no? exactamente. Y le oías y parecía, y tú decías, claro, lo está diciendo sabiendo todo lo que tiene detrás, desde el chalet, esto, las putas Pero es que metidas dentro en de el- la- Estaba súper sorprendido, pues yo no sé. No, sé, si es que estoy dentro de alucinando. nada nos dice que es como el padre Rubio, que es que iba allí a convertir a todas estas malas mujeres, porque el padre Rubio convertía en Madrid a todas esas malas mujeres, pero Bueno, pero que es que se le oía como a este otro diciendo, pero ¿qué hemos hecho? Dios mío, tal. Es que tienen un rostro de cemento armado, pero es que Total. como no les pasa factura, se pueden permitir el lujo. Si cuando dicen esto recibieran unos abucheos, que es que se les pusieran las orejas rojas, Claro. pues sería otra cosa, pero en vez de eso tienen a las focas aplaudiendo. Pero- Bueno, A mí eso- algún abucheo sí que reciben, porque quiero que vean la imagen de Sánchez llegando a Valencia. Se reunía con las víctimas de la Dana y recibía su correspondiente jarabe democrático. Bueno, ahí le están diciendo de todo menos bonito, como se puede imaginar. Bueno, de víctimas nada. Representantes de las víctimas que Bueno, son en entre partes eso- copartícipes de lo que pasó. ¿Por Y qué? había- Porque eran no, de compromiso. Había, bueno, dos. Había dos Claro, de compromiso. dos de compromiso. Y esos dos de compromiso son los que han causado la protección de los cauces verdes, la no limpieza de los Todos los cauces, desastres. todo aquello. Y que ahora vayan representando a víctimas, es que es como si pues tenemos a Josu Ternera o Sí, alguno de estos representando a la- representando sí. a las víctimas de ETA. Ya, ya. Sí. O a- Totalmente. no me sale el nombre del otro, Totalmente. le tengo Bueno, lo que Pero sí es que- sabemos, no, lo que pero sí no sabemos hubiera es que tenido- Sánchez no puede pisar la calle, que tiene un horizonte penal muy negro y que la justicia pues terminará siendo absolutamente implacable. En fin, ha sido una semana intensísima y mañana más y mejor porque habrá noticia, ¿no, Javier? Exacto, habrá noticias. Bueno. Habrá una gran noticia. Bueno, muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias, Muchísimas gracias a vosotros. Alicia. Nosotros
nosotros ya saben que la próxima semana volvemos con más información y más análisis. Y antes un consejo, porque si están en Madrid yo les recomiendo que vayan a Montes de Galicia, que es un restaurante absolutamente espectacular, donde está en el corazón de Madrid, y ahí es donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Puedes saborear mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Puedes disfrutar de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Está en la calle Azcona 46, así que puedes reservar tu mesa hoy mismo. Bueno, vamos ya a descansar, y ya saben, la semana que viene más información y más análisis, porque lo que estamos viviendo es absolutamente histórico. Que tengan buena semana.